Continúa la crisis por el despliegue militar en la frontera entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos y Europa preparan una respuesta en caso de que la diplomacia falle. La Casa Blanca, la OTAN y también Rusia ya preparan a miles de soldados. 790 personas enfrentan procesos judiciales en Cuba por haber participado en las protestas antigubernamentales de julio de 2021. La Fiscalía emitió un informe en el que agrega que al menos 55 adolescentes están siendo investigados. La delegación enviada por la Comisión Internacional de Derechos Humanos a Chile para investigar la reacción gubernamental tras el estallido social de 2019 ratificó el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización de la protesta. Ampliamos desde Santiago. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle. Y comenzamos hablando de Estados Unidos y Europa, que están coordinando una respuesta conjunta frente al despliegue militar ruso en la frontera con Ucrania. El presidente Joe Biden reiteró hoy que enviará tropas en coordinación con los socios europeos y la OTAN. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz. Ambos reiteraron su esfuerzo coordinado para responder en caso tal de que la diplomacia falle. Macron hablará además el viernes con su homólogo ruso Vladimir Putin para pedirle claridad sobre cuál es su postura frente a Kiev. Face a cette situation, Estamos completamente unidos y coordinados ante esta situación como Estados miembros de la Unión Europea, como países aliados dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Lo segundo es nuestra solidaridad con Ucrania. Alemania y Francia se solidarizan muy claramente y la Comisión Europea ha anunciado en los últimos días nuevos compromisos en lo que respecta a Ucrania. También estamos todos atentos para proteger a Ucrania en el plano cibernético, ya que ha sufrido varios ataques en las últimas semanas. Así pues, en este contexto nos solidarizamos con Ucrania y nos comprometemos plenamente. Y mientras sigue insistiendo en la diplomacia, Occidente se prepara para una respuesta militar y ya comenzó a mandar equipamiento a Ucrania. La situación es tal que Canadá retirará temporalmente a los hijos menores de 18 años y a los familiares de sus diplomáticos en Kiev. Así ha aumentado el despliegue militar en la frontera ruso-ucraniana. Unidad total sobre Ucrania. Después de una llamada de 80 minutos con los líderes europeos y la OTAN, Joe Biden dijo a los periodistas que la Alianza Occidental está unida. He tenido una muy buena conversación, unanimidad total con todos los líderes europeos. En medio de los temores de un plan de Rusia para invadir Ucrania, el presidente de Estados Unidos ha puesto a unos 8.500 soldados estadounidenses en alerta. En caso de necesidad, podrían desplegarse para ayudar a las cerca de 4.000 tropas de la OTAN en los países bálticos y a las 5.000 tropas estadounidenses y de la OTAN que ya están en Polonia. Estamos estudiando la posibilidad de reforzar aún más nuestra presencia en la parte oriental de la alianza, lo que podría incluir el despliegue de grupos de combate adicionales de la OTAN. Más de 100.000 soldados rusos ya rodean Ucrania por el norte, el este y el sur, pero Rusia niega estar planeando una invasión. Con las tensiones elevadas, los Estados miembros de la OTAN están realizando maniobras de precaución. Dinamarca envió una fragata y desplegó 4 aviones de caza a Lituania. España ofreció enviar jets a Bulgaria y barcos al Mar Negro. Los Países Bajos enviarán 2 aviones de guerra a Bulgaria, mientras que Estonia, Letonia y Lituania enviaron misiles antitanques y antiaéreos a Ucrania. Y Francia enviaría tropas a Rumanía. El portavoz de Vladimir Putin declaró a los medios rusos que la OTAN y Estados Unidos eran los culpables de la escalada de tensiones. Está generosamente aderezada con una gran cantidad de información falsa. El gobierno francés anunció que funcionarios rusos, ucranianos, franceses y alemanes se reunirán en París el miércoles para intentar sacar diplomáticamente a Europa del Este del abismo. Rusia cataloga al opositor Alexei Navalny como terrorista y extremista. El Servicio Federal de Supervisión Financiera ruso lo agregó a esa lista junto a 2 de sus mayores aliados políticos. Eso implica que las cuentas bancarias de dichos opositores rusos estarán congeladas y necesitan una aprobación cada vez que las quieran usar. Mientras tanto, Navalny sigue en prisión desde hace un año, luego de haber sido envenenado en Rusia.
En Cuba acusan a 790 personas por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021. Así lo anunció la Fiscalía General en un informe, en el que también explica que entre los investigados hay 55 adolescentes que tienen entre 16 y 18 años. 28 de ellos están en prisión provisional. Todos los acusados son señalados de actos vandálicos y graves alteraciones del orden, mientras las ONGs denuncian una persecución y juicios sin el debido proceso. Vamos a esta hora a Santa Clara, Cuba, donde está Seili González. Ella es parte del equipo promotor de la Marcha de Archipiélago. Señora González, bienvenida a France 24. ¿Se puede entender estos procesos como una persecución a quienes se oponen al gobierno de Miguel Díaz-Canel? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por tenerme por acá. Y repito, por supuesto que sí se puede entender exactamente de esa manera. Además, vimos en este artículo que saca un medio oficial, el primero acá en Cuba, un marcado sesgo político, donde intentan justificar todo esto alegando que estas personas eran delincuentes, diciendo que tenían antecedentes penales, un % bastante alto de esas personas. Con esto quieren quitarle el carácter político, pero luego hablan de que se están juzgando por delitos de sedición, un delito que es eminentemente político. Y las organizaciones han dicho que no son 790 procesados, sino que hay más de 1.000 detenidos. Finalmente, ¿cuál podría ser la cifra y en qué condición están estas personas? Sí, las organizaciones de derechos humanos han llevado un conteo. Por ejemplo, Prisoners Defender habla en su último informe de 955 y la Fiscalía General de la República, a través del artículo de Cuba Debate, habla de estos 790 personas nada más. El tema es que Prisoners Defender, Justicia 11J, Cubalex, las organizaciones de derechos humanos aquí en Cuba, también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, contabilizan además las personas que fueron detenidas, o sea, que han sido detenidas luego del 11 de julio. Contabilizan además las personas que fueron detenidas por el 15 de noviembre, que también hubo detenidas, las personas que han sido detenidas a lo largo del año por manifestarse en contra del sistema. Entre ellos, por ejemplo, Luis Manuel Otero Alcántara, artista, hoy en huelga de hambre, 6º día huelga de hambre y sed, del cual además la sociedad civil cubana está pidiendo en estos momentos fe de vida. Hay también 4 personas más en huelga de hambre acá en Cuba de estos presos políticos. Y según las leyes cubanas, ¿qué puede pasar con los menores de edad que están siendo procesados? ¿Podrían ir a la cárcel o no? Muy brevemente. Sí, por supuesto pueden ir a la cárcel, porque además las leyes cubanas entienden a las personas, o sea, entienden la mayoría de edad y que se pueden hacer juicios con ellos después de los 16 años. Por lo tanto, aunque son menores de edad, no los entienden como tal y pueden procesarlos perfectamente. Perfecto, señora Seili González, gracias por estar con nosotros. En otras noticias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre qué ocurrió en las protestas de Chile en 2019. El reporte ratifica que hubo un uso excesivo de la fuerza pública y eso afectó el derecho a la protesta pacífica. También evidenció hostigamientos por parte de agentes del Estado a diversos sectores de la sociedad, incluidos la prensa. Desde Santiago, el periodista de France 24, Leonardo Honores, tiene los detalles. Hace 2 años, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Chile para conocer en terreno cuál es la situación de los derechos humanos específicamente en el país luego del estallido social. Sus conclusiones, recogidas en 125 páginas, son lapidarias. Se da cuenta de que hubo vulneraciones a los derechos fundamentales, así como también un uso desmedido de la fuerza de parte de los agentes policiales. Otro de los aspectos importantes de este concluyente informe es que de parte del Ejecutivo hubo una mirada que puso en duda justamente la legitimidad de las manifestaciones al criminalizarlas específicamente. Hay que recordar que uno de los momentos más complejos de todo este proceso fue cuando el presidente Piñera señaló que se estaba en guerra en contra de un enemigo poderoso, haciendo alusión justamente a quienes estaban en las calles protestando por distintas causas sociales. Dentro de estas conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pone en especial énfasis en la reparación, en particular para las personas que sufrieron traumas oculares o daños permanentes producto de los agentes represivos, en este caso la policía. Y allí hay un elemento adicional. Se hace un foco en particular respecto de la escasa preparación del cuerpo policial de carabineros en Chile, que debido a la alta demanda que se vieron obligados justamente a enfrentar producto de múltiples manifestaciones, lo dieron abasto cometiendo excesos que en algunos casos parecían ser sistemáticos. De allí importancia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone uno de los énfasis particulares, la reparación específica para todos quienes fueron vulnerados durante este periodo. Y con esta noticia de Chile terminamos nuestra emisión informativa, pero los invitamos a que sigan conectados a la programación de France 24.